La pregunta fundamental de plantear la soberanía alimentaria tiene que ver con un problema paradigmático, un problema epistemológico. ¿De qué se trata? ¿Cómo se mide, cómo se evalúa, cómo se avance así el progreso social? Y un progreso social compatible con el equilibrio planetario. Lo que estamos planteando aquí es que como dice aquí en la pantalla, la lógica, la implacable lógica del sistema actual está contradiciendo este proceso. Y lo que nosotros tenemos que hacer como desde esta institución, desde la academia, pero también en nuestras interacciones con las comunidades a todos niveles, es entender cuáles son las posibilidades, las probabilidades de crear oportunidades, de crear un mundo más igualitario, saludable. Y la pregunta que se tiene que hacer es, ¿se puede hacer a nivel nacional? ¿Se puede hacer desde Los Pinos o Washington o Bruselas? ¿O hay una lógica de la construcción de este mundo diferente que obliga a trabajar en otro nivel? En la forma que lo estoy presentando, claro, ya estoy dando la respuesta. Yo estoy sugiriendo la necesidad que sean los propios actores, los propios productores que tendrán que dar cuenta de la trascendencia de su actuación, de su posible actuación o sus planteamientos para poder participar en esta construcción de un mundo más saludable. A pesar de haber gastado quién sabe cuánto y no vale la pena cuantificarlo, porque gastado no es la palabra, es desperdiciado o robado, o quizás las dos cosas juntas. Entonces, lo que estoy sugiriendo aquí es que para la pobreza no lo vamos a arreglar con Cedesol, ni con los proyectos de UNICEF, ni con la ayuda económica internacional. La pobreza requiere un involucramiento directo de la gente en la resolución en su propia organización para enfrentar sus problemas. Es extraordinario, y anticipando algo de mis propias investigaciones y las de los compañeros que trabajan con nosotros, en México en este momento hay gente viviendo, 15 millones yo estimo, por lo menos, 15 millones de mexicanos que viven en comunidades que por categorías de INEGI, nuestra agencia de estadística, son categorizados como pobres o en extrema pobreza. Y en estas comunidades, según su propio decir de ellos, no hay pobreza. No hay pobreza porque ellos garantizan al interior de su comunidad la responsabilidad colectiva de las necesidades básicas para todos sus miembros. Y la pregunta que tenemos que hacer y formular cuando estamos dirigiendo, cuando estamos elaborando modelos de investigación, es cómo es que ellos, desde abajo, pueden hacer lo que las grandes instituciones no la pueden hacer, ni siquiera la pueden concebir. Y eso es lo que
es realmente importante. Y la palabra, la expresión clave aquí es seguridad alimentaria. La cita que está en la pantalla explica algo muy importante. La política del gobierno mexicano, la política del GATT, ya no existe el GATT, de la Organización Mundial del Comercio, la política de los tratados internacionales de libre comercio, que quizás están amenazados ahora, todos plantean la seguridad alimentaria como la forma de asegurar el problema de evitar el problema de hambruna. Ya lo vemos que son muy eficaces. En este momento son 10 millones de gente en África Oriental que están en una emergencia alimentaria increíble. No hablamos de este problema en nuestro país, pero es muy importante. La pobreza alimentaria en nuestro país también es importante. Y a pesar de los anuncios, hay gran número de gente, anuncios de comedores y otros tipos de políticas públicas, hay gran número de niños y de familias que sufren, que padecen de hambre. La seguridad alimentaria plantea como política del Estado asegurar el alimento que necesita cada nación a través del comercio internacional. Y no importa si estos productos están producidos en condiciones de esclavitud, si los impactos ambientales son desastrosos o si están terminando con acuíferos en todo el mundo. La seguridad alimentaria no pregunta sobre los efectos, o como decimos en México ahora, los daños colaterales, humanos, ambientales y nutricionales. La soberanía alimentaria, en contraste, tiene 5 elementos. Son 5 elementos y esos son los fundamentos de nuestro proyecto. Controlar todos los aspectos del sistema alimentario. ¿Qué quiere decir eso? Tecnología, medio ambiente, condiciones laborales, todos los elementos que serían importantes para determinar que el agroalimentario es un sistema capaz de perdurar en el tiempo y no destruir los ambientes y los trabajadores que están involucrados en él. Producir suficientes alimentos saludables, y yo quiero enfatizar eso, sobre todo en nuestro país, apropiados culturalmente. Es muy, muy importante, considerando que en nuestro país en este momento sufrimos una epidemia de obesidad, resultado de cambios en patrones, cambios impuestos de patrones alimentarios y obviamente también ecológicamente sustentable. Los siguientes elementos del sistema alimentario: el uso de sistemas agroecológicos. No tengo tiempo y no voy a abusar para examinar qué es la agroecología aquí. Muchos de ustedes, yo supongo que ya saben, tienen una idea de eso. La propia palabra habla cántaros de eso, pero valdría la pena que lo examinan, porque la agroecología no es lo mismo que lo orgánico. Es muy, muy importante entender que la agroecología es muy diferente. El elemento de la protección de las semillas de los agricultores es fundamental en un país donde tenemos un sistema judicial que no está en este momento protegiendo las semillas de origen mexicano
Y cuando hablo de origen mexicano, estoy hablando equivocadamente de origen mexica o de origen mesoamericano. El maíz, por ejemplo, un cultivo muy mexicano, ¿verdad? Fue inventado, el maíz no ocurre naturalmente en la naturaleza. El maíz fue inventado unos 6 o 8 mil años atrás por un grupo de mujeres que consiguieron una beca con OSIT. Junto con sus compañeros que hicieron una selección de semillas durante centenares de años para producir los centenares de variedades de maíz y después transformar los granos milagrosamente en la tortilla. ¿Quién fue la científica hace 6,000 años que se le ocurrió poner cal en el cocimiento? Entiendo que le cayó la ceniza y eso le fue buena, pero la cal, ¿por qué la pusieron? ¿Y por qué la cal es fundamental para librar los aminoácidos que están allá encerrados en el grano de maíz? Y sin la cal, la tortilla no sería lo que era y a veces todavía sigue siendo. Proteger los derechos entonces de las semillas, el problema del control colectivo de la tierra, la creación, la protección y el fomento de mercados justos es una labor titánica que les toca a todos ustedes, a todos nosotros. De no comprar cuando pueden evitarlo de los mercaderes de la muerte. Los principios metodológicos, epistemológicos detrás de la soberanía alimentaria son extraordinariamente importantes y son muy diferentes de lo que llamamos cuando enseñamos epistemología en nuestras clases de metodología en ciencias sociales. Porque el primer principio es territorio. ¿Y qué es territorio? Territorio no es una superficie, no es de Mojanera A a Mojanera B. Territorio es cultura, es historia, es panteones, es lugares sagrados, es agua y sistemas de protección de agua, es árbol y árboles, diversidad y una serie de animalitos y animalotes que interactúan, y hay que entender que los que están pidiendo no propiedad privada, no un pedacito de una parcela, sino defensa del territorio, no están defendiendo, no están pidiendo esta parcela, están pidiendo la integridad del territorio, que es cultura, que es sociedad, es ambiente, en fin, es historia y es la extraordinaria riqueza que es México. El territorio, en este sentido, es común, es de control comunal y es muy, muy importante, porque es de gestión comunal. En cada lugar los problemas de títulos existen y son muy complejos, no solamente en México, en muchos países. Pero el problema de título es secundario a la protección del territorio como un recurso común, como las comunas. Y lo extraordinario en México, realmente lo extraordinario en México, es la
perseverancia de los pueblos mexicanos, los campesinos y los indígenas, de defender sus territorios. México tiene el lugar número 1 en el mundo en la protección comunitaria de los bosques templados. 27% de nuestro territorio está en bosques templados. Y estos están protegidos por acuerdos y sistemas de gestión comunitaria que es reconocido a nivel mundial como un hito. Y da mentira al rollo de CONAFOR, de Semarnat, de la Comisión de CONAMP, Áreas Naturales Protegidas. Da mentira a la idea de lo que hay que hacer es concesionar para proteger. Lo hemos visto, lo estamos viendo en muchas tragedias alrededor del país. Y yo quiero insistir que las comunas entonces no son simplemente cosas, recursos, pedacitos de áreas, son relaciones sociales, cooperativas, compromisos entre pueblos y pueblos con la naturaleza. La comuna, en este sentido, no es la Comuna de París. La comuna, en este sentido, la comuna mexicana, es un compromiso mexicano, social, para proteger y garantizar la reproducción de México, de sus pueblos y de sus entornos. Y es por eso, entonces, que la gestión sustentable de recursos locales no puede soslayarse, no puede menospreciar su importancia. Las preguntas que hay que hacer es: ¿para quién? ¿Para qué? ¿Para cuándo? Y las respuestas ya, bueno, todos ya lo saben. Están construyendo lo que hemos tildado desde la UAM Xochimilco mundos postcapitalistas, muy diferente que el postcapitalismo de Inglaterra, que es otro rollo. Y los mundos postcapitalistas, hay que entender, son plurales, porque cada uno de ellos es diferente, sino su riqueza es que todos son compatibles entre sí. Un rompecabezas que se reorganizan en cada momento y se fortalece. Y la pregunta para cada uno de nosotros, aquí en un salón como este, en esta universidad, es: ¿ustedes están pensando en vivir en el infierno que les plantea el modelo actual, o están explorando otros mundos posibles, individual y colectivamente? Bueno, de hecho no lo pueden hacer individualmente. ¿Cuáles son la gente con quienes estarían explorando la posibilidad de construir otros mundos posibles? Lo interesante es que hay estos resultados interinos que existen entre estas comunidades, donde yo dije, y lo vuelvo a repetir por su importancia, su significado: la pobreza no es aceptable en estas comunidades. Y si no es aceptable la pobreza y pueden evitarla, entonces, como me dijo una niña de 8 años, hace como 3 meses, en una de nuestras visitas, pues aquí no hay desempleo, hay demasiado que hacer.